Buenas tardes, soy redimido por Jesús y una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios para su pueblo, para la gente. Y vamos a empezar este tema, pero antes de empezar voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios el que hable, el que nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que nos dé a entender qué es lo que quiere a través de su palabra. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos en esta hora delante de tu presencia, Padre, para bendecir tu santo nombre primeramente, para darte gracias por la vida que nos das y por permitirnos, Padre, y por permitirme poder compartir tu palabra. Te doy gracias porque me permites compartir las buenas nuevas que tú trajiste, porque tu palabra dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. En esta hora lo que estamos haciendo, Señor, cumpliendo este mandato, abre los oídos espirituales de la gente que escuche este mensaje. Abre el entendimiento, Señor, para que esta palabra entre en los corazones de todo oyente que escuche y vea este video. Yo te lo pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, porque yo solo soy tu instrumento, yo solo soy un siervo tuyo, Padre, que comparte las buenas nuevas de salvación. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con este tema. Este tema lo he titulado Jesús es el pan de vida. Y para comenzar, los invito a que abran las escrituras en el libro del Evangelio en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 31 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 31 en adelante. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Y el tema se llama Jesús es el pan de vida. Vamos a dar inicio a este tema. Dice así, Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí en el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. En el Antiguo Testamento, cuando Dios por medio de Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, esto viene en Éxodo capítulo 16, no lo voy a leer porque es un poquito largo el capítulo, pero se los doy por si en su casa lo quieren leer, viene en Éxodo capítulo 16. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud egipcia por medio de Moisés, cuando ellos iban caminando en el desierto, murmuraron contra Moisés y contra Aarón y dijeron que mejor hubieran preferido, mira, vamos a leerlo mejor, es en Éxodo capítulo 16. Vamos a leer qué dice. Dice así la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud, que por años habían sido esclavos los israelitas de los egipcios, utilizando Dios a Moisés para sacar a su pueblo quejándose. Decían ellos, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto si ahí teníamos pan y comíamos en abundante? Nos sacaste del desierto, al desierto para morir de hambre en el desierto. Pero Dios escuchó y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá a recogerlo diariamente la porción de un día. Dios escuchó la murmuración del pueblo de Israel hacia Moisés y Aarón, y Jehová Dios le dijo a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos pasaron por el desierto y empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. A pesar de sus quejas, Dios dijo a Moisés que haría llover pan del cielo. Esto lo encontramos en Éxodo 16. Dios satisfacía la necesidad física y temporal de los israelitas, dándole gratuitamente justo lo que necesitaban. Aunque ellos se quejaban, y así es el ser humano, aunque a veces el ser humano se queje contra Dios, Dios siempre nos satisface físicamente en nuestras necesidades. Entonces Dios, aunque su pueblo renegaba, aunque su pueblo estaba quéjese y quéjese y quéjese, como hoy en día mucha gente lo hace, Dios siempre ama tanto a la humanidad que les da. Dios amaba tanto a su pueblo Israel que les hizo llover maná del cielo. Qué hermoso es nuestro Dios, que Él les hizo llover maná del cielo para que su pueblo se satisfaciera física y temporalmente. Dice aquí en el versículo 15 de Éxodo 16, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabía qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Dios cumple sus promesas. Cuando tú crees en Dios, Dios cumple sus promesas. Aquí Dios satisfacía la necesidad física, temporal de los israelitas, dándoles gratuitamente justo como necesitaban. Entonces, a pesar de sus quejas de los israelitas, Dios satisfació sus necesidades físicas y temporales, haciendo caer el maná del cielo. Así es como, así en el libro de Juan 6, versículo 31, a esto se refiere Jesús cuando les dice, vuestros padres comieron el maná del desierto. Mira aquí, vamos a leerlo acá. Aquí Jesús les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. La gente come pan para vivir, para saciar el hambre y sustentar la vida. Para saciar el hambre espiritual y sustentar la vida espiritual, hay que tener una relación correcta con Cristo. Por esta razón, Jesús se describió a sí mismo como el pan de vida. Así como nos alimentamos diariamente para vivir, así nos tenemos que alimentar diariamente de este pan espiritual que descendió del cielo para vivir espiritualmente. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios les hizo llover pan físico que los iba a ayudar a sustentar sus necesidades físicas y temporales. Pero aquí dice la palabra en el versículo 33 de Juan 6,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que descendió del cielo, el pan de Dios que descendió del cielo se llama Jesús. En el Antiguo Testamento les hizo llover pan para saciar sus necesidades físicas y temporales. Pero hoy en día Dios hizo descender del cielo el pan que va a saciar nuestras necesidades espirituales y que nos va a dar vida eterna. Ese pan de vida se llama Jesús. Ese pan es el pan de Dios que nos va a dar vida eterna y que nos va a saciar espiritualmente. Por eso Jesús en la palabra dice, ¿por qué os afanáis? Dice la Biblia, ¿por qué os afanáis de qué de comer y qué de beber? Si las aves que no siembran ni cosechan, Dios las alimenta. Con mucho más razón a nosotros que somos sus hijos, nos alimentará. Por eso dice la Biblia, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, no nos tenemos que preocupar de qué comeremos o qué beberemos, porque Dios sabe nuestras necesidades y Él nos da lo que necesitamos físicamente. Pero lo que Él quiere darnos es algo que nos va a saciar espiritualmente, y es a su Hijo Jesús. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Pero aquí nos está refiriendo a un hambre física, a un hambre espiritual, porque toda la humanidad necesita de ese pan de vida que es Jesús, para saciar su hambre espiritual. Porque Jesús le dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, necesitamos el pan espiritual que es nuestro Señor Jesucristo para saciar nuestra hambre espiritual. Por eso Dios dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tienes que buscar al pan de vida que saciará tu alma, que es Jesús. Jesús quiere saciar tu alma. Cuando Jesucristo nació, lo pusieron en un pesebre. Y esto tiene un significado espiritual. Los pesebres sirven o servían para poner el alimento de los animalitos. Y al poner en el pesebre a Jesús, nos da a entender espiritualmente que Jesús iba a ser el alimento espiritual de toda la humanidad. Porque te vuelvo a repetir, el pesebre era para poner el alimento de los animalitos. Alimentaban a los animalitos poniendo la comida en el pesebre. Entonces, al poner a Jesús en el pesebre, estaba simbolizando que Él iba a ser el alimento espiritual de la humanidad. Por eso aquí mismo Jesús se describe como el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Tú tienes que ir a Jesús para que Jesús sacie tu hambre espiritual, porque te vuelvo a repetir, cuando Jesús fue tentado en el desierto, le dijo Satanás a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre. No quiero decir que no debemos, que no porque Jesús haya dicho esto, no quiere decir que no necesitamos comer físicamente. Necesitamos los alimentos. Pero Dios sabe que necesitamos el alimento. Dios sabía que los israelitas necesitaban alimentarse. Lo que les faltaba a los israelitas cuando estuvieron en el desierto era creer en Dios, era tener confianza en Dios, porque Dios, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú te entregas a Jesús y tienes plenamente confianza en Él, Él te va a ayudar en tus necesidades, porque dice la Biblia que Él sabe que tenemos necesidad de qué vamos a vestir,
qué vamos a comer, Él lo sabe, pero lo que Él quiere es que primeramente lo busquemos a Él y lo demás nos lo dará Él por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Por eso te digo que cuando Jesús nació y lo pusieron en el pesebre, ese pesebre simbolizaba, al ponerlo ahí a Jesús, simbolizaba que Él iba a ser el alimento. Y aquí lo estamos comprobando porque efectivamente Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Entonces la gente come pan para vivir y para saciar su hambre. Entonces, así como tenemos la necesidad de comer alimento físico, así tenemos que tener una necesidad de comer el alimento espiritual, del comer el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesús. El pan que descendió del cielo. El pan, dice en el versículo 33 de Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Vida al mundo. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el pan de vida eterna. Jesús dijo en Juan 10, versículo 11, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el pan que va a saciar tu hambre espiritual y es el pan que te va a dar vida, pero no vida terrenal, sino vida eterna en el reino celestial. Dice en Juan capítulo 6, versículo 48 lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan, dice Jesús. Jesús se refería al maná de los antepasados, del maná que hablábamos cuando Dios hizo llover maná. Jesús se refería al maná de los antepasados, de los judíos, que habían comido en el desierto. Ese pan era físico y temporal, pero a diario tenían que recoger más y al fin y al cabo no impedía que murieran. Porque ese pan era físico y temporal, pero ese pan no impedía que murieran, porque murieron. Pero ese pan de vida que descendió del cielo, que es Jesús, dice aquí, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Porque Jesús vino para que tengamos vida eterna. Por eso dice, para que el que coma de ese pan que descendió del cielo, que es Jesús, no muera. Pero no se está refiriendo a una muerte física, porque todos vamos a morir. Se está refiriendo a una muerte espiritual. Dice, porque si tú comes de este pan que es Jesús, vas a tener vida y no vas a morir. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú comes de ese pan de vida que descendió del cielo, que es Jesús, vas a tener vida. Y vida en abundancia. Y vida eterna. Eso es una promesa de Dios. Entonces dice desde el versículo 48, lo voy a leer nuevamente. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, vivirá eternamente, porque Jesús es el pan que te va a dar la vida eterna, el que va a saciar tu hambre espiritual. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús dio su vida para que tú y yo viviéramos eternamente, porque Javier iba a la condenación eterna, porque Javier iba a la muerte eterna por su maldad y por sus pecados.
Pero al yo pedirle perdón a Jesús por mis pecados y aceptarlo como mi único y mi suficiente Salvador, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tienes que ir a Jesús, arrepentirte de tus pecados y Él te va a dar la vida eterna. Dice en el versículo 51 de Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús ofreció su carne, o sea, su cuerpo en la cruz, para que por medio de su muerte pudiéramos tener la vida eterna. Comer el pan vivo, ¿qué significa? Porque aquí dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan. ¿A qué se refiere cuando dice Jesús, si alguno comiere de este pan, refiriéndose a Él? Bueno, pues comer el pan vivo significa creer en Jesús. Eso significa comer el pan. Yo voy a comer el pan que es Jesús, porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Y qué es comer el pan? Es creer en Cristo. Esto implica comprometerse por completo para ser seguidor de Jesús. No puede haber compromisos a medias. Creer en Jesús no es nada más decir yo creo en Jesús. Porque mucha gente dice que cree en Jesús, pero nada más lo tienen en la mente y lo tienen en la boca. Pero creer realmente en Jesús es creer que Él vino a morir en la cruz del Calvario y que a través de su muerte yo tengo la vida eterna. Porque yo me acerqué a Jesús, porque yo fui a Jesús y Él me perdonó mis pecados y me dio el regalo que es la vida eterna en Él. Creer en Jesús implica poner tu confianza y tu destino eterno en sus manos. Creer en Jesús implica entregarte por completo a Jesús. Entregarte, confiar en Él, depender de Él, adorarlo única y exclusivamente a Él. Eso es creer en Jesús. Tener la plena confianza de que Él te va a salvar, de que Él te va a dar la vida eterna. Creer solamente en Él, porque Él fue el único que vino a morir en la cruz por tus pecados. Y Él es el único que te puede perdonar y dar la salvación y la vida eterna. Eso es creer en Jesús. Entregarte completamente a Él. Ser como Él. Escucharlo a Él. Adorarlo a Él, amarlo a Él. Dice el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es creer en Jesús, amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, solamente a Él. Eso es creer en Jesús. No nada más decir yo creo en Jesús y hago cosas malas. No, creer en Jesús es un compromiso de creer en Jesús. Entonces Jesús ofreció su carne, o sea su cuerpo, en la cruz, para que por medio de su muerte pudiéramos tener vida eterna. Comer el pan vivo significa creer en Cristo. Y esto implica comprometerse y seguirlo a Él, y amarlo a Él, y depender de Él. Eso es comer el pan vivo. Eso es comer el pan de vida que descendió del cielo, que es Jesús. Jesús es el alimento que necesita la humanidad para ser saciada. Porque efectivamente el pan terrenal, el pan físico nos sacía, pero necesitamos del pan espiritual, que es Jesús, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritus encarnados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, sopló aliento de vida, ese es el espíritu. Entonces nuestro espíritu tiene hambre de Dios, porque de Él salimos. Necesitamos alimentarnos de este pan para saciar nuestra alma, porque hay personas que aunque tengan pan en abundancia, que aunque tengan dinero, que aunque tengan todo lo material, carros, joyas, se sienten vacíos porque no han comido del pan que sacía el alma, que es Dios, que es Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan que te va a dar la vida eterna. Jesús es el pan que va a saciar tu hambre. Vamos a ver qué dice Salmo 107. Salmo 107, versículo 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Salmo 107, perdón. Si tienes Biblia en casa o si tienes una libretita, apunta los pasajes que yo voy diciendo para que los estudies, para que los analices y entiendas lo que yo estoy predicando. Salmo 107, versículo 9. Porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Sacía el alma menesterosa. Sacía el alma necesitada de Dios. Jesús sacía el alma. Cuando tú necesitas a Dios, cuando tú estás necesitado de Dios, cuando tú dices, yo voy a ir a Dios porque lo necesito, porque mi alma tiene hambre de Dios, dice aquí, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La humanidad está hambrienta espiritualmente y Jesús es el pan que descendió del cielo, que quiere satisfacer, que quiere saciar tu alma. Dice, porque sacía el alma, sacía al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Solamente Jesús, solamente Dios puede saciar el hambre espiritual que la humanidad tiene y que la humanidad necesita, porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de cosas materiales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesita la humanidad a Dios para saciar su hambre espiritual. Vamos a ver qué dice también en Lucas 1:53. Lucas capítulo 1, versículo 53. Acércate a Jesús. Ve a Jesús, que es el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Y ese pan es Jesús. Y Él dio su carne, su vida, para que nosotros tengamos vida eterna. Entendamos el valor que tiene el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Cristo. Él ama tanto a la humanidad que dio su vida para que tú y yo viviéramos. Nosotros íbamos a la condenación, nosotros íbamos a la muerte eterna, no a la muerte física porque todos vamos a morir. Pero hay vida después de la muerte y Cristo nos vino a dar vida eterna para que cuando nosotros muéramos resucitemos como Él resucitó y nos lleve al reino celestial. Pero necesitamos comer del pan que es Jesús. Y comer, ya te expliqué, que es creer, poner tu confianza en Él y depender y adorarlo únicamente a Él. Dice Lucas capítulo 1, versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los ricos envió vacíos. Cuando tú vas a Jesús con un corazón humillado, cuando tú vas a Jesús reconociendo que lo necesitas, reconociendo que necesitas a Jesús en tu vida, Jesús te sacía de bienes, sacía tu alma y te llena, porque tener a Jesús es lo más hermoso que el ser humano puede tener. Jesús llena todos tus vacíos. Jesús suple todas tus necesidades. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dios sabe tus necesidades. Dios suple tus necesidades físicas, lo que tú necesitas. Pero Él quiere que primero vayas a Él y lo busques. Busca primeramente las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú vas a Jesús con un corazón, Él sacía tu alma. Por eso dice aquí, y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Porque las personas, no quiere decir que el tener dinero es malo. Lo que es malo es lo que dijo Jesús, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque Jesús también dijo, no puedes servir a Dios ni a las riquezas. No es malo tener dinero. Lo que es malo es amar al dinero. Y hay personas que aman el dinero, hay personas millonarias que aman al dinero y se creen autosuficientes y creen que porque tienen todo el dinero del mundo no necesitan a Dios. Por eso dice la palabra, y a los ricos envió vacíos.
Les vuelvo a platicar de una historia. Yo escuché a un reggaetonero que se llama Arcángel, muchos de ustedes lo conocen. A él lo entrevistaban y él decía, yo puedo tener millones y millones de dólares en el banco, yo puedo tener las mejores joyas, carros, mansiones, lujos, puedo ir a las mejores playas, puedo estar rodeado de 80 personas si yo quiero, pero ¿saben qué? Me siento vacío. Ese vacío lo llena Dios. Dios no quiere, Dios no creas que no quiere que tú tengas dinero. Dios sí quiere que tú seas una persona que tenga una casa, que prosperes, que seas alguien en la vida. Pero lo que Dios no quiere es que ames al dinero, y lo que Dios no quiere es que pongas en primer lugar al dinero antes que a Él. Por eso Jesús dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No puedes servirle a Dios, al dinero, a las riquezas y a Dios. Por eso es que dice aquí, y a los ricos les envió vacíos, porque las personas que son ricas piensan que no necesitan a Dios porque lo tienen todo. Pero ¿de qué les sirve tener todo ese dinero si no tienen el alimento, no tienen el pan de vida que es Jesús, que sacía el alma? Lo que decíamos que dice en el Salmo 107, que Él sacía al alma hambrienta y al alma menesterosa. Jesús quiere saciar tu hambre espiritual, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo para que tú tengas vida y para que seas saciado. Vamos a ver qué dice en Isaías 55, 1 y 2. Y ya con esto concluyo, porque el tiempo se está acabando. Isaías 55, 1 y 2.